El sonido de mi cuerpo golpeando el suelo no fue lo que me persiguió después. Fue el silencio que vino después. Sentí el piso frío bajo mis palmas antes de procesar lo que acababa de pasar. El silencio en la sala de juntas era ensordecedor. 30 pares de ojos clavados en mí, tirado junto a mi silla de ruedas volcada. Mi saco caro estaba torcido sobre mi torso y un hilo de sangre corría por mi muñeca, donde me raspé al intentar amortiguar la caída. «Malagradecido lisiado», escupió Marcos, su voz retumbando en el silencio. Su figura de casi 2 metros se erguía sobre mí, las manos todavía extendidas tras haberme empujado. ¿De verdad pensaste que podías ir a recursos humanos a escondidas y seguir con trabajo? 15 años soportando tus adaptaciones especiales y tu actitud, no me moví de inmediato. Algo dentro de mí me decía que debía memorizar cada detalle de ese momento. Las caras perplejas de mis colegas, la mueca de victoria en el rostro de Marcos y cómo la licenciada Ortega, de Recursos Humanos, se había quedado congelada junto a la puerta, con su portafolio apretado contra el pecho. Esta humillación sería el combustible para lo que vendría después. «Seguridad te acompañará a la salida», continuó Marcos, acomodándose la corbata como si empujar a un hombre con discapacidad fuera tan común como enviar un correo. «En tu hoja de salida dice insubordinación y generar un ambiente laboral tóxico. Irónico, ¿no?» Su risa encendió algo en mí. No fue la rabia explosiva que él esperaba, sino algo más frío, más enfocado. Llevaba 7 años como director de estrategia en Grupo Monterrey, navegando las guerras corporativas desde mi silla de ruedas, después del accidente que me quitó la movilidad, pero afinó mi mente. Había soportado los murmullos, las juntas accidentalmente programadas en salones inaccesibles, y el acoso constante de Marcos desde que lo ascendieron a director general hace 2 años. «¿Alguien puede ayudar a Ricardo?», dijo finalmente una voz. Era Andrea, del área legal, con la cara blanca del susto. «No», dije en voz baja, sorprendiendo a todos. Con movimientos practicados, enderecé mi silla de ruedas por mí mismo, aprovechando años de fuerza en el tren superior para desafiar la gravedad. Me subí de nuevo con toda la dignidad que pude reunir. Ajusté mis lentes y miré directamente a Marcos. «Te vas a arrepentir de esta decisión», dije con voz firme a pesar del huracán de emociones dentro de mí. No fue una amenaza, sino una declaración de hechos. Marcos volvió a reír, más fuerte esta vez, acompañado de sus 2 vicepresidentes aduladores. «¿Qué vas a hacer? ¿Demandarnos? Suerte probando algo cuando todos vieron cómo estabas alterando la reunión», señaló alrededor del salón, donde la mayoría ahora evitaba mirar. «Tienes 15 minutos para vaciar tu escritorio», añadió, «o seguridad se encargará de tus cosas». Cuando los guardias aparecieron en la entrada, vi de reojo la sala de juntas frente al pasillo, donde colgaban las fotos del liderazgo ejecutivo. Entre ellas estaba una pequeña placa que recibí el trimestre pasado por cerrar el acuerdo con Grupo Hidalgo, $50 millones en nuevos negocios que habían salvado el tercer trimestre de la caída. La misma placa de la cual Marcos se adueñó frente a los inversionistas, mientras yo estaba sentado al fondo. Rodando hacia la puerta, pasé junto a Patricia, de Finanzas. Había sido una aliada silenciosa por años, asegurándose de que los eventos fueran accesibles, compartiendo datos clave en la hora del café. Ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos. «Lo siento», susurró apenas audible. «No te disculpes», respondí, sorprendido por mi propia calma. «Pero recuerda lo que viste hoy». Mientras seguridad me escoltaba hacia el elevador, me sentí extrañamente liviano. 7 años de evidencia documentada estaban cifrados en mi servidor personal. Cada exclusión accidental, cada incidente de acoso, cada movimiento financiero dudoso que presencié, nombres, fechas, testigos, los miembros del consejo que me confiaron sus dudas sobre la gestión de Marcos, los inversionistas que respetaban mi visión estratégica más de lo que alguna vez le habían admitido a él. En mi bolsillo el celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Me enteré de lo que pasó. «El consejero Herrera quiere verte. Mañana, 9 a.m. Me permití una pequeña sonrisa mientras las puertas del elevador se cerraban sobre mi vida corporativa. Marcos pensó que me había quebrado. No se daba cuenta de que apenas me había liberado. No tenía idea de lo que iba a lograr en los próximos 7 días.
Al cerrar la puerta de mi departamento, el silencio se volvió pesado. Rodé hacia la ventana con vista a la ciudad, la misma vista que había contemplado durante 7 años mientras preparaba estrategias que generaron millones para Grupo Monterrey. Mi reflejo me devolvió la mirada, traje desarreglado, un moretón formándose en la mejilla y los ojos endurecidos por la determinación. Me di exactamente 10 minutos para caer en la vulnerabilidad, 10 minutos para sentir la humillación de haber sido arrojado de mi silla como si fuera basura. 10 minutos para procesar la traición de quienes vieron y callaron. Cuando esos 10 minutos terminaron, me sequé la cara, me cambié de camisa y encendí mi laptop segura. Operación Contingencia era el nombre privado del protocolo que había creado 3 años atrás, cuando Marcos empezó a mostrar signos de querer eliminarme. No era paranoia, era visión estratégica. Desde mi oficina en casa, envié 5 mensajes cuidadosamente redactados a contactos clave que me debían favores o que respetaban mi trabajo lo suficiente como para reunirse en privado. Para la medianoche, 3 ya habían respondido, incluido el consejero Herrera. Su mensaje era conciso. El incidente ya se comenta en niveles altos. Trae todo lo que tengas. A la mañana siguiente, me reuní con Herrera en un café tranquilo, lejos de las oficinas centrales. Un hombre distinguido, de unos 60 años, con ojos astutos, siempre me había tratado con respeto, no con lástima. Lo que hizo Marcos no tiene justificación, dijo tras escuchar mi relato, pero el consejo necesita algo más que indignación moral para actuar. Necesitan razones de negocio. Le deslicé un sobre sellado por la mesa. Códigos de acceso a un servidor seguro con 7 años de violaciones éticas, manipulaciones financieras e incidentes de acoso. No solo contra mí. 17 empleados en total. 5 de ellos renunciaron diciendo que era por motivos personales, tras situaciones similares. Las cejas de Herrera se alzaron al leer las primeras páginas. ¿Tú recopilaste todo esto? Soy estratega, respondí. Siempre juego 3 movimientos adelante. Para el tercer día ya me había reunido con 2 miembros más del consejo y con Patricia, quien por fin reunió valor. La culpa la llevó a compartir documentos internos que demostraban cómo Marcos había enterrado intencionalmente mi propuesta de expansión de mercado, la cual pudo haber evitado la caída reciente de nuestras acciones. Dijo que tu discapacidad pondría nerviosos a los inversionistas si tú la presentabas. Confesó sin poder mirarme a los ojos. Debí decir algo entonces. Me acerqué y bajé la voz. Estás hablando ahora. Eso importa. En el cuarto día, la duda comenzó a colarse mientras me enteraba de que Marcos estaba buscando apoyo, alegando que yo estaba montando un plan de venganza después de haber sido despedido con justa causa por comportamiento errático. 3 miembros del consejo estaban claramente de su lado, incluyendo el cuñado del presidente. Esa noche, solo en mi departamento, me quedé mirando el techo y cuestioné todo. ¿Esto era justicia o venganza? ¿Sería yo mejor que Marcos si lograba mi objetivo? Por un momento pensé en soltarlo todo, aceptar un acuerdo si lo ofrecían, mudarme a otra ciudad, comenzar desde cero. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Cristina, una ex empleada de Grupo Monterrey, que renunció tras vivir el acoso de Marcos en carne propia. Me enteré de lo que pasó, dijo. Estoy lista para contar mi historia si eso ayuda. Su llamada fue seguida por otras 4 de antiguos colegas, ofreciendo su apoyo o pruebas. Su fe renovó mi propósito. Esto ya no se trataba solo de mí. Para el 5.º día, el impulso había cambiado de forma perceptible. Se convocó a una reunión de emergencia del Consejo para el día 7, después de que 3 inversionistas importantes expresaran su preocupación por la estabilidad del liderazgo tras acusaciones perturbadoras que de algún modo llegaron hasta ellos. No solo estaba reuniendo aliados, estaba construyendo un caso para una transformación profunda en la cultura de la empresa. Cada conversación revelaba cuántos otros habían sufrido bajo el liderazgo tóxico que el Consejo había tolerado por conveniencia financiera. En el 6.º día recibí una visita inesperada. Andrea, del área legal, apareció en mi puerta, nerviosa pero decidida. Marcos me pidió que te ofreciera un acuerdo, dijo una vez sentada en mi sala. 6 meses de salario si firmas un acuerdo de confidencialidad y dejas todo lo que estás planeando.
La observé con cuidado. ¿Y tú qué opinas que debería hacer? Su fachada profesional se resquebrajó levemente. Fuera de récord, creo que deberías seguir. Algo tiene que cambiar, dijo. Dudó un segundo, luego agregó. La reunión de mañana se amplió para incluir una revisión de liderazgo. Solo pensé que deberías saberlo. Después de que se fue, salí a mi pequeño balcón y observé cómo el atardecer bañaba la ciudad con tonos dorados. El día de mañana lo definiría todo. No solo mi reivindicación profesional, sino si Grupo Monterrey seguiría con su cultura tóxica o iniciaría una transformación. Pensé en todas las personas que se habían comunicado, que encontraron su voz tras haberla perdido por miedo. Pensé en los futuros empleados que tal vez nunca sabrían lo que era ser humillado o excluido por ser diferente. Mi celular vibró con un mensaje de Herrera. Prepárate. Mañana a las 9 en punto trae lo mejor de ti. Le respondí con algo simple. Llevo 7 años preparado. El 7º día amaneció con una quietud extraña. Me vestí meticulosamente con mi mejor traje, el gris oscuro reservado para cerrar contratos importantes. Cada detalle importaba ese día. Los gemelos de platino que mi padre me había regalado antes de fallecer, el perfume discreto, el portafolio de cuero lustrado que contenía 7 años de documentación meticulosa. La reunión estaba programada a las 9:00 am en el piso ejecutivo de Grupo Monterrey. Llegué a las 8:30, entrando por el acceso de servicio, donde un aliado del equipo de mantenimiento se aseguró de que pudiera evitar el vestíbulo principal. El factor sorpresa era crucial. El leak. Herrera lo espera en la sala lateral, susurró Diana, su asistente ejecutiva, quien siempre me trató con respeto. Encontré a Herrera caminando de un lado al otro junto a la ventana, con la tensión marcada en sus hombros. Marcos se enteró de algo, dijo sin rodeos. Anoche llamó a sus contactos. El presidente del consejo está dudando. Un frío se instaló en mi estómago. La evidencia habla por sí sola. Insistí, aunque la duda se filtró en mi voz. Herrera hizo una pausa, eligiendo bien sus palabras. No se trata solo de evidencia, Ricardo. Se trata de narrativa. Marcos te está pintando como rencoroso, inestable. Afirma que toda tu documentación es falsa y motivada por resentimiento por tu bajo rendimiento. Eso es absurdo, repliqué, la rabia asomando por primera vez. Mi división superó los objetivos en un 23% el último trimestre. Lo sé, dijo Herrera con suavidad. Pero 3 miembros del consejo están comprando su versión porque es conveniente. Más fácil que admitir que permitieron una cultura tóxica. Este era el momento que más temía. La política venciendo a la verdad, el poder protegiéndose a sí mismo. Por un segundo consideré abandonar la lucha. Todo parecía imposible, el sistema demasiado enraizado para cambiarse. Tal vez debería aceptar el acuerdo, murmuré, más para mí que para él. Herrera se acercó un poco, bajando la voz. ¿Para esto era todo? ¿Por dinero? Su pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Estaba dispuesto a defraudar a todos los que habían arriesgado tanto al hablar? ¿A quienes aún podrían pasar por lo mismo? La idea de que Marcos siguiera reinando, sintiéndose intocable, me dio la respuesta. No, dije con firmeza. Nunca se trató de dinero. A las 8:50 recibimos una noticia inesperada. Cristina y otros 2 exempleados habían llegado al vestíbulo, pidiendo hablar con el consejo. Su aparición no pudo ser más oportuna, ni más valiente. Cuando se acercaban las 9:00, rodé hacia la sala del consejo, con Herrera a mi lado. A través de los muros de cristal, vi a Marcos ya sentado, luciendo confiado y arrogante. Cuando nuestras miradas se cruzaron, su expresión vaciló por un instante antes de volver a la indiferencia prepotente. Justo antes de entrar, mi celular vibró con un mensaje que casi me detuvo el corazón. Era de Patricia en finanzas. Marcos borró archivos del servidor anoche. Las pruebas ya no están. Mi caso, cuidadosamente construido, de pronto pareció un castillo de naipes. Sin la documentación financiera sería mi palabra contra la suya. Me detuve, congelado en el pasillo con el peso del posible fracaso aplastándome. Herrera notó mi parálisis. ¿Qué pasa? Le mostré el mensaje. Su cara se ensombreció. No hay tiempo para recuperar los archivos, dijo. No lo necesitamos, respondí tras unos segundos mientras una idea tomaba forma. Llevo años 3 pasos delante de Marcos. Todo está respaldado en mi servidor privado.
incluidos los registros de acceso que muestran exactamente cuándo y qué borró. Su intento de encubrimiento solo confirma su culpabilidad. El rostro de Herrera se transformó en una mezcla de esperanza cautelosa y alivio. ¿Estás seguro? No habría sobrevivido al mundo corporativo sin estar preparado, dije enderezándome en la silla, y mucho menos habría sobrevivido con una discapacidad dejando las cosas al azar. Al entrar a la sala, el murmullo cesó de inmediato. 12 pares de ojos se volvieron hacia nosotros, algunos hostiles, otros curiosos, unos pocos con simpatía. Marcos se puso de pie, abrochándose el saco con falsa naturalidad. «Esta es una reunión privada del Consejo», anunció con tono tranquilo. «El señor Harrington ya no trabaja aquí y no tiene derecho a estar presente». El presidente del Consejo carraspeó, visiblemente incómodo. Dadas las circunstancias y las acusaciones, el Consejo ha decidido escuchar la versión del señor Harrington antes de tomar una decisión. La sonrisa confiada de Marcos se desdibujó ligeramente. La primera grieta en su fachada. No esperaba que el Consejo me concediera la palabra. Coloqué mi silla de ruedas al extremo de la mesa, justo frente a Marcos, y abrí mi laptop sin decir una sola palabra. La sala se mantuvo en un tenso silencio mientras me conectaba al proyector. Antes de comenzar, dije con calma, mirando a cada miembro del Consejo a los ojos, quiero agradecerles por esta oportunidad. Lo que estoy por presentar no se trata solo de mi despido, se trata del futuro de Grupo Monterrey y de si se construirá sobre la integridad o sobre la intimidación. La primera diapositiva apareció en pantalla. Una línea de tiempo detallada de acoso laboral documentado, manipulaciones financieras y violaciones éticas. A su lado, los registros del servidor que mostraban el intento desesperado de Marcos por borrar evidencia apenas 12 horas antes. Su rostro perdió todo color al darse cuenta de que lo había superado una vez más. «Esto es indignante», balbuceó Marcos, incorporándose a medias de su asiento. «Son registros falsificados de un ex empleado resentido con sed de venganza». Me mantuve inmóvil, con las manos entrelazadas. Cualquier perito informático puede verificar la autenticidad. Cada documento cuenta con una marca de tiempo certificada mediante blockchain. La consejera Chen se inclinó hacia adelante. «Estoy preocupada por estas discrepancias financieras. ¿Está sugiriendo que se manipularon intencionalmente las proyecciones de la cuenta Hidalgo?» La puerta de la sala se abrió. Patricia entró con una carpeta de cuero, seguida de Cristina y 2 ex empleados más. «Yo puedo hablar de eso», dijo Patricia con la voz cada vez más firme. «Traje las proyecciones originales de Ricardo junto con las versiones alteradas que se presentaron a los accionistas. La diferencia asciende a $12.4 millones en proyecciones infladas». Marcos golpeó la mesa con fuerza. «Esto es un ataque coordinado. Ninguna de estas personas debería tener derecho a intervenir en una reunión del Consejo». El presidente ajustó sus lentes con calma. «Dada la gravedad de las acusaciones y el incidente que precedió al despido del señor Harrington, creo que debemos escuchar todos los testimonios pertinentes». Durante la siguiente media hora, la evidencia se presentó con precisión. Cristina relató el acoso que sufrió y cómo los reportes a recursos humanos desaparecieron. Otros confirmaron patrones de discriminación más allá de mi caso. Observé cómo las expresiones del Consejo pasaban del escepticismo a la alarma. Incluso los aliados de Marcos intercambiaban miradas preocupadas. Cuando Patricia reveló cómo mi división superaba consistentemente las metas, a pesar de contar con menos recursos, Marcos hizo su último intento de defensa. «Las habilidades técnicas de Ricardo no están en duda», concedió, usando ese tono manipulador y razonable. «Pero sus dificultades interpersonales han creado un ambiente insostenible. Su condición, lamentablemente, lo vuelve amargado y conflictivo». La sala quedó en silencio. Había mostrado su verdadero rostro. Jugó abiertamente la carta de la discapacidad. «Si me permiten», dije en voz baja, «quiero reproducir una última prueba». Una grabación de audio comenzó a sonar por los altavoces. La voz de Marcos, de hace 3 meses. «No me importa lo que digan los números. La división de Ricardo rinde porque yo la superviso. Nadie va a creer que un hombre en silla de ruedas logró cerrar el trato con Hidalgo sin ayuda. El Consejo no quiere que él sea la cara de esta empresa.
Reasignen el crédito en el informe trimestral. El rostro de Marcos se contrajo. ¿Me grabaste? Eso es ilegal. En realidad, dijo Andrea del área legal, en la Ciudad de México solo se requiere el consentimiento de una de las partes para grabar. Ricardo tenía todo el derecho de documentar la apropiación indebida de su trabajo. Marcos buscó aliados con la mirada, pero no encontró ninguno. Ni siquiera sus partidarios podían defender una discriminación tan explícita. Goldstein carraspeó. El consejo necesita deliberar en privado. Por favor, esperen afuera. Los siguientes 30 minutos se sintieron eternos. Me quedé mirando el reloj de pared mientras los demás murmuraban entre sí. Patricia se sentó a mi lado en silencio. Pase lo que pase, dijo finalmente, ya ganaste. Expusiste la verdad. Agradecí su intención, pero sabía que revelar la verdad no era suficiente. El verdadero cambio requería reformas estructurales. Herrera apareció. El consejo quiere hablar contigo. Al volver a entrar vi que Marcos ya no estaba. La atmósfera había cambiado. Seguía siendo tensa, pero ahora con resolución, no con hostilidad. Goldstein habló primero. Señor Harrington, el consejo ha tomado decisiones unánimes. Su despido ha sido invalidado. Marcos Jiménez ha sido destituido de su cargo y el consejo desea ofrecerle el puesto de director general. Las palabras flotaron en el aire. No era solo una reivindicación, era una transformación. Creemos que su visión estratégica, liderazgo ético y comprensión profunda de los desafíos de la empresa lo hacen el candidato ideal para guiar a Grupo Monterrey hacia el futuro. No mostré ninguna reacción, salvo una leve inclinación de cabeza. Antes de aceptar, necesito saber si el Consejo está realmente comprometido con una transformación cultural. El problema va más allá de la conducta de un solo hombre. Goldstein pareció sorprendido. ¿Qué propone? Una revisión completa de las políticas de recursos humanos, una auditoría independiente sobre la equidad salarial, un comité de ética con poder real de ejecución y programas de inclusión que generen cambios auténticos. Los demás miembros asintieron en silencio. Creo que podemos trabajar sobre esas bases. Entonces acepto, respondí extendiendo la mano, con la condición de que mi primer acto como director general será reunirme con cada empleado que haya sufrido acoso, para asegurarle personalmente que ha comenzado una nueva era en Grupo Monterrey. Mientras estrechábamos las manos, capté una leve expresión de aprobación en el rostro de Herrera. El trayecto desde el suelo de aquella sala hasta la silla del director general había durado exactamente 7 días, pero la transformación real apenas comenzaba. La oficina del director general en Grupo Monterrey ofrecía una vista panorámica de la ciudad, una que había admirado desde lejos durante años. Ahora, una semana después de asumir el cargo, me sentaba detrás del imponente escritorio de caoba que antes pertenecía a Marcos, reflexionando sobre el cambio sísmico en mi vida. La ironía no se me escapaba. La misma silla de ruedas que él veía como debilidad me había llevado directo a su antiguo trono. Mi primera orden había sido instalar accesibilidad de última generación en todo el edificio, no como un capricho personal, sino como una declaración de principios. Grupo Monterrey defendería ahora la dignidad y la inclusión en todos los niveles. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Patricia entró con un montón de carpetas en brazos. Los candidatos para el comité de ética están listos para su revisión, dijo ahora fungiendo como mi jefa de gabinete interina, y Recursos Humanos ya tiene el borrador del nuevo protocolo contra el acoso. Asentí, señalando la silla frente a mí. ¿Hay noticias de Marcos? Su abogado pidió una reunión privada contigo para mañana, respondió Patricia con cierta duda en la voz. El consejo opina que deberías rechazarla. Rodeé el escritorio con la silla, mirando hacia la ciudad. 7 días atrás, observaba este mismo paisaje desde mi departamento, planeando cómo regresar. Ahora enfrentaba otra decisión crucial: cómo manejar al hombre que intentó destruirme. Agenda la reunión, dije finalmente. Hay algo que necesito decirle cara a cara. A la mañana siguiente, Marcos entró a mi oficina, apenas una sombra de quien solía ser. Ya no tenía ese aire arrogante, ni vestía traje hecho a la medida. No pudo sostenerme la mirada. Supongo que me llamaste para presumir, dijo permaneciendo de pie aunque le ofrecí asiento. En realidad te llamé para darte las gracias.
respondí, notando la confusión que se dibujó en su rostro. ¿Darme las gracias? El día que me empujaste de la silla, pensaste que estabas demostrando tu poder, pero en realidad revelaste tu mayor debilidad. Me acerqué con la silla, mirándolo fijamente. Le mostraste a todos que tu liderazgo se basaba en el miedo, no en el respeto. Se movió incómodo. Si esta reunión es solo para discursos filosóficos, no lo es, lo interrumpí. Sé que tu abogado está negociando un paquete de salida. Ya lo aprobé con condiciones. Alzó las cejas. ¿Qué condiciones? Primero, deberás aportar a un nuevo fondo de becas para empleados con discapacidad. Segundo, deberás tomar un curso intensivo de sensibilización y compartir públicamente lo que aprendas, no para humillarte, sino para demostrar que el cambio real es posible. «Ay, si me niego», dijo con un destello de su antigua arrogancia. «Entonces nada», respondí con calma. «Aún recibes lo básico, pero perderías la oportunidad de reescribir tu legado, de transformar tu peor error en algo que tenga sentido». Por un momento, el rencor en su rostro dio paso a una sorpresa genuina. Esperaba venganza. Esa era la reacción que él habría tenido en mi lugar. «Lo pensaré», dijo al fin, caminando hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el picaporte. «Una pregunta. ¿Cuándo empezaste a planear esto?» «Después de que te empujé». Sonreí apenas. «Empecé a prepararme el día que hiciste tu primer comentario despectivo sobre mi condición hace 3 años. No porque quisiera tu puesto, sino porque reconocía a alguien que inevitablemente abusaría de su poder. Gente como tú siempre termina rebelándose». Cuando se fue, volví a la ventana. Comenzaban a caer copos de nieve sobre la ciudad. Mi celular vibró con un mensaje de Herrera. «El Consejo aprobó todos tus cambios. Votación unánime». Esa misma tarde convoqué al primer foro general de la empresa. Mientras los empleados llenaban el auditorio, me posicioné con mi silla en el escenario, visible sin disculpas. «Muchos de ustedes fueron testigos de mi momento más bajo en esta empresa», comencé percibiendo cierta incomodidad colectiva, cuando literalmente fui empujado por atreverme a denunciar acoso. Me detuve, escaneando el mar de rostros frente a mí. Hoy no les pido que olviden ese momento, les pido que lo recuerden, porque en cualquier organización, la forma en que tratamos a nuestros miembros más vulnerables revela quiénes somos realmente. Rodé un poco hacia el frente y continué. Algunos ven esta silla de ruedas y asumen limitaciones. Yo siempre la he visto como perspectiva, un recordatorio diario de que los obstáculos se pueden superar con ingenio y perseverancia. Ese es el espíritu que quiero sembrar en la cultura de Grupo Monterrey de ahora en adelante. Durante la siguiente hora, expuse los cambios profundos que implementaríamos: rutas transparentes de ascenso, políticas de cero tolerancia ante el acoso, programas de mentoría para grupos subrepresentados, no como adornos corporativos, sino como principios operativos fundamentales. El verdadero indicador de nuestro éxito no será solo el desempeño financiero, concluí, sino si cada persona en esta empresa puede venir a trabajar siendo plenamente quien es, sin miedo. Esa noche, solo en mi oficina mientras caía la noche sobre la ciudad, abrí un cajón del escritorio y saqué las placas con mi nombre, que una vez decoraron mi antiguo cubículo, luego mi oficina de director y ahora este despacho ejecutivo. Pasé los dedos por las letras grabadas. El trayecto desde el suelo de aquella sala de juntas hasta esta silla había tomado apenas 7 días, pero el verdadero viaje había comenzado años atrás, con una negativa silenciosa y persistente a dejar que otros definieran mi valor. Coloqué las placas en fila, una línea del tiempo tangible de resiliencia, no solo una victoria personal, sino un testimonio del poder de la dignidad y la constancia frente a la injusticia. Mi fuerza nunca estuvo en las piernas, sino en la convicción inquebrantable de que la integridad siempre supera a la intimidación. Mañana traerá nuevos desafíos, nuevas batallas por la transformación cultural, pero esta noche, en la quietud de esta oficina que simbolizaba mucho más que éxito corporativo, me permití sentir el peso del camino recorrido y la ligereza de haber llegado. Si esta historia te conmovió de alguna manera, te agradecería mucho que le des me gusta, te suscribas al canal y actives las notificaciones. A veces, los cambios más poderosos comienzan con una sola voz que se niega a guardar silencio.